Antonieta Gamarra, directora de Dinavisa. Uno de los temas públicamente conocidos. Entonces, hemos decidido hacer esta conferencia de prensa aclarando lo siguiente. El día jueves hemos recibido información del Fondo Ruso de Inversiones que expresa que el componente 1 de la Sputnik V tiene la misma fórmula y corresponde a la Sputnik Light. Eso no quiere decir que nosotros tengamos ya el uso de emergencia de la Sputnik Light. Hemos tomado conocimiento y hemos avisado, hemos comunicado al señor ministro y a las autoridades del ministerio la recepción de esta documentación, los respaldos de estudios clínicos y de la fórmula que corresponde a la Sputnik Light y que es la misma que el componente 1 de la Sputnik V. Es un adenovirus 26, tal cual está expresado en la fórmula. Gracias, doctora. Bueno, de mi parte de vigilancia quiero comentar un poco los resultados que comparte el Fondo Ruso de Inversión, ¿verdad? Con respecto a la vacuna Sputnik componente 1. No sé si se acuerdan, creo que 2 o 3 conferencias de los viernes atrás, yo había presentado ya datos de efectividad de todas las vacunas en un estudio que hicimos o un análisis que hicimos de los casos de mayores de 60 años. ¿Sí? De los mayores de 60 años. Recordarán que era un valor del más del 80% de reducción de la mortalidad y otros datos. ¿Sí? Dentro de ese contexto, también recibimos una solicitud del Fondo Ruso de Inversión. Ellos vieron los análisis que estábamos haciendo y nos solicitaron algunos datos para ellos estimar la efectividad de su vacuna. ¿Sí? Entre los datos que nos pidieron fueron la cantidad de vacunados desde que se recibió la primera Sputnik hasta el 30 de julio. Todos los vacunados con esa vacuna, cuántos con una dosis, cuántos con 2 dosis. De estos vacunados, cuántos dieron COVID positivo en ese periodo, ¿verdad? Que nosotros tenemos en la base de datos COVID que nos alimenta tanto el sector público como el sector privado. ¿Cuántos de estos vacunados se internaron? ¿Cuántos de estos vacunados fueron a terapia intensiva y cuántos de estos vacunados fallecieron? También nos preguntaron la cantidad de casos que hubo desde la fecha que recibimos el primer lote de Sputnik hasta el 30 de julio, la cantidad de casos en la población general y en la población no vacunada. Con estos datos ellos sacan esa efectividad que no está muy lejos de los análisis que nosotros estamos haciendo. Nosotros tenemos el compromiso como Ministerio de Salud de hacer esto en las próximas semanas, un informe del impacto de las vacunas. Hay que recordar que es cierto, hay países que ya están presentando estos estudios, Argentina, Uruguay, Chile, están presentando el impacto de la vacuna que tienen. Nosotros vamos a hacer eso también, pero queremos recordar que nosotros somos un país que es cierto, empezó tarde la campaña masiva de vacunación, entonces tenemos ese retraso en tiempo y somos uno de los países de la región, o probablemente del mundo, con casi 8 tipos de vacunas diferentes en un mismo país, lo cual complejiza un poco el análisis, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a sacar un informe oportunamente sobre todas las vacunas. Generalmente este tipo de informe se hace cuando la cobertura llega al 50% de vacunación de la población. Ahí generalmente sale ese tipo de informe. Y bueno, en las conferencias de prensa yo voy a ir adelantando algunos informes preliminares siempre de eso. Eso por mi parte. Bueno, buenos días. Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones, Programa Nacional de Enfermedades Inmunoprevenibles, comentarles que nosotros hemos recibido siempre hasta el mes de mayo componente 1 y componente 2, diferenciados claramente en su composición entre ambos componentes, así como también en lo que respecta al frasco. Así como también mencionarles que nosotros con Sputnik no hablamos en hacer monodosis, siempre nosotros nos regimos en completar con el componente 2 el esquema que corresponde con esta plataforma que es Sputnik V. Nosotros en relación a Sputnik, recordarán ustedes en conferencia de prensa, sostuvimos siempre la recepción del componente 2
como parte del cumplimiento del contrato, no mencionamos intercambiabilidad en relación a Sputnik. Justamente habíamos hablado en conferencias y también en debates con colegas que en esa situación era ante falta de disponibilidad, pero de otra plataforma que era AstraZeneca. No iniciamos ningún ensayo de intercambiabilidad. Entonces, ante estas situaciones que nosotros sostenemos continuar con el componente 2, no se habla de monodosis hasta este momento, tampoco se habla de intercambiabilidad. Y mencionarles también, agregando un poco lo que menciona el doctor Sequera, que esto no, el resultado no es de un ensayo clínico, sino que son datos, como menciona el doctor, de efectividad en situación real, o sea, impacto de la intervención de las vacunas en salud pública. Nada más de mi parte. Muchas gracias. A partir de este momento, las consultas de los medios de comunicación. Buenos días. ¿Cuál es la certeza que puede tener Paraguay, atendiendo a esta publicación desde el Fondo Ruso, de que se va a cumplir efectivamente con ese componente 2, ya que lo que busca, o se puede entender de esa manera, es que con esa dosis que ya se aplicó, que nosotros lo llamamos componente 1, ya es suficiente en cuanto a efectividad? El cumplimiento del contrato. El contrato está establecido de esa manera. Nosotros volvimos a tener reuniones con ellos. Nos hicieron saber la agenda de provisión. Esa agenda de provisión está concatenado con las provisiones ya que correspondieron al componente 1 en tiempo y en intervalo entre la primera y la segunda dosis, o sea, componente 1 y componente 2. Por otro lado, mencionarles que estos datos de efectividad que menciona también el Fondo Ruso de Inversiones también lo habían hecho con otros países. No somos el único país que está también dentro de lo que es el análisis de impacto en salud pública, los datos de impacto, o sea, de efectividad. Por lo tanto, nosotros continuamos con la provisión establecida por el contrato. Doctor, ¿se puede reconocer que con esto se genera un poco de desconfianza, falta de información, como que se mezcla todo lo que está pasando actualmente con que llegan las dosis justito para cumplir ese intervalo de 90 días y todas esas situaciones que se presentan? Claramente, en una situación como la que estamos viviendo nosotros, que coincide con la administración del componente 2, que aguardamos la provisión de los otros componentes, una lectura que implique el análisis objetivo de estos datos no es el mejor de los escenarios. Claramente coincido con vos en ese sentido. También es importante saber que esto es de una práctica diaria en todo el mundo y en todos los tiempos, solo que por la difusión masiva que se está estableciendo y ante potencial uso en posteriores esquemas, en posteriores años, es lo que se establece también. Así como hablamos en el caso de la efectividad de una dosis que menciona hoy el Fondo Ruso, así también hay otras empresas que están hablando de una tercera dosis. O sea, lo que quiero decir es, hay una difusión importante de información que implica la ciencia de acuerdo a la evidencia, pero nosotros vamos a regirnos por el calendario que asumimos y que en el contrato está establecido. Bueno, hablaba del contrato y no tenemos mayores detalles, pero ¿hasta cuándo Paraguay puede esperar ese componente 2? ¿En qué momento, digamos, puede golpear la mesa al decir que se está incumpliendo efectivamente? De hecho que ya se hizo ese reclamo, se hizo a través de las autoridades, incluso también en reuniones que tuvimos con ellos habíamos hecho mención, justamente en una de las instancias que me tocó participar, se había vuelto a mencionar lo de la provisión y habían dicho que otras instancias estaban trabajando también al respecto. Y tenemos también para mencionar la llegada el próximo domingo a la noche o lunes a la madrugada de las siguientes 20.000 dosis correspondientes al componente 2 para completar este primer grupo de personas que recibieron componente 1 en el mes de mayo. Doctores, ¿en qué momento el gobierno ruso informó al Paraguay del porcentaje alto de efectividad de sus vacunas
Hubo una comunicación, se enteraron también por Twitter, por las redes sociales y bueno, ¿algún responsable del artículo publicado hoy? Sí, nosotros tuvimos reuniones con ellos la semana pasada, el jueves o viernes, creo, donde discutíamos los resultados, ¿verdad? Discutimos los resultados, nos volvieron a preguntar algunos datos de los cuales compartimos, cómo recolectamos, cómo nosotros levantamos esa información de los casos, de los internados, de los fallecidos, ¿verdad? Para que ellos hagan el análisis. Igualmente, ya nos mostraron el porcentaje de efectividad de esas primeras dosis, lo cual es relativamente alto, ¿verdad? Pero bueno, esos son los datos preliminares de un análisis con una forma de hacer el análisis, ¿verdad? Hay que entender que el análisis es siempre muy dinámico. Empezó con las primeras dosis que se recibieron. Hay que hacer un ajuste por edad también. Sputnik recibió población de blanco, relativamente adulto joven, gran parte de ellos también con comorbilidades. Hay varios ajustes que hay que hacer según nuestro entender de vigilancia para el análisis de efectividad que nosotros vamos a hacer. Pero bueno, hay diferentes maneras de hacer el análisis. A ellos les pareció oportuno publicar ahora. Me animo a decir, así como dijo Héctor, esto es con una visión ya a largo plazo, probablemente el Fondo Ruso de Inversión, ¿verdad? Que esta sea una vacuna para momentos de emergencia, utilizarla con una sola dosis, pero en un futuro más lejano, para el año que viene o algo por el estilo, ¿verdad? Doctor Sequera, seguramente, decía usted que hubo una discusión en los resultados. ¿Cómo se hizo el relevo de los datos de los vacunados con Sputnik? Porque mucha gente estaba diciendo, a mí nadie me preguntó nada, a mí nadie me llamó, del ministerio nadie siguió mi caso. ¿Cómo se hizo esto? Nosotros, cuando una persona da positivo en algún test del sector público o del sector privado, eso se carga todo en una base de datos, ¿verdad? A veces lo tenemos en el mismo día, otros tenemos unos días después, pero tenemos una base de datos de más de 1,5 millones de test o más que se hicieron ya, positivos, negativos. Y también recuerden que tenemos la base de datos de las personas que están vacunadas. Entonces, ese cruce por cédula de identidad, que tiene sus limitaciones también, es un poco el análisis que hacemos. Las personas vacunadas con esta vacuna, a partir de este periodo podemos elegir el grupo de edad, ¿verdad? Es un poco como, recuerdan la conferencia de prensa donde yo mostré ya algunos datos preliminares. Elegimos las personas de mayores de 60 años nomás, para ver el impacto de la vacuna en este grupo. Y vimos una reducción superior al 80%, o sea, una efectividad superior al 80% para reducir la muerte, ¿verdad? También los registros de fallecidos, los registros hospitalizados están todos sistematizados, ¿verdad? La publicación de hoy con la efectividad de la primera dosis es una estrategia del gobierno ruso para justificar la ausencia o el retraso del envío de las segundas dosis. Puedo decir, yo creo que no, porque las dosis están llegando, ¿verdad? No sé, Héctor, no sé si quieres comentar. No, y vuelvo a repetir eso, nosotros vamos a recibir el domingo a la noche, el lunes a la madrugada, las otras 20.000. Tenemos calendarizado también la provisión de las siguientes dosis. El contrato sigue vigente, por lo tanto no podemos entrar en esa conjetura. Y por otro lado, hicieron también ese tipo de comunicado con otros países. Y en uno de los puntos de otro comunicado habían mencionado también que estaban abiertos a hacer estrategias de intercambiabilidad con otros países, como ya se está realizando, por ejemplo, en la Argentina. Entonces en ese sentido, nosotros tenemos que ser estrictos en lo que corresponde a lo que está firmado, y en el contrato menciona la provisión del componente 2. La última de mi parte, Sputnik, el sitio oficial informó a Paraguay de la publicación de estos resultados. ¿Había conocimiento? Buen día, doctores. Si este resultado o esta información que habla de efectividad y no es un análisis clínico, se vuelve en algún momento clínico, podría forzar a una modificación del contrato, teniendo en cuenta que la contratación de vacunas sería más efectiva porque solamente una dosis se estaría aplicando.
En realidad el análisis se hace, como bien mencionó el doctor Sequera, el análisis de efectividad con esta dosis. La segunda dosis tiene una implicancia diferente, no solo para esta vacuna, sino para otras. La segunda dosis representa el booster, o sea, el efecto de suma, que lo hace aumentar y además extenderlo en el tiempo. Este análisis está haciendo en un momento epidemiológico que vivimos nosotros de alta transmisibilidad, con una sola dosis, el impacto posterior. Por lo tanto, claro que es un análisis importante dentro de lo que es salud pública, pero eso no es tampoco conclusivo, porque esto va a continuar y nosotros insistimos desde lo que es la intención del Ministerio de Salud, completar el esquema con el componente 2. ¿Qué tiene que pasar para que un ensayo de efectividad se vuelva un ensayo clínico que sea mucho más vinculante a un plan de vacunación? En realidad el análisis de efectividad se hace en situaciones reales como la que estamos viviendo y son análisis proveídos por Vigilancia de la Salud y analizadas posteriormente, ¿verdad? Los ensayos clínicos son grupos controlados donde se establecen ya de una forma donde muy pocos rasgos pueden no estar contemplados. Como bien mencionó el doctor Sequera, hay situaciones particulares de la población que son diferentes y que son en situaciones reales y que eso posteriormente hace un análisis del impacto positivo en salud pública. A eso nos referimos de efectividad, ¿verdad? No sé si... Yo agregaría que es algo que nosotros hacemos en vigilancia. Una de las vacunas que siempre medimos la efectividad año tras año es la vacuna de influenza. Es una vacuna que nosotros le hacemos unos análisis de efectividad en la temporada de influenza cada año que tenemos, ¿verdad? Es un compromiso que tenemos como país, que hacen todos los países. Y que coronavirus, las vacunas de coronavirus probablemente van a entrar también a ese esquema de análisis anual. ¿Sería entonces aguardar el trámite de evaluaciones para efectivamente primero tener ese trámite administrativo de la aprobación de uso de emergencia de Sputnik Light y por último decidir que ya no es necesaria una segunda dosis para lo que quedan todavía pendientes? Bueno, en realidad en ningún país todavía la Sputnik Light ha sido aprobada como uso de emergencia. Solamente Rusia, y en Rusia ha obtenido el registro sanitario en el mes de mayo. Pero ayer estuve conversando con otras autoridades regulatorias de la región y ninguno ha recibido todavía solicitud, tampoco nosotros en Dinavisa. Lo que ocurrió es que oficialmente ellos comunicaron de los resultados de ensayos clínicos que hicieron con la Sputnik Light, que coincide con la fórmula del componente 1. Nada más que eso es lo que informaron, pero aún no tenemos solicitud ni de registro sanitario ni solicitud de uso de emergencia. Pero se podría dar más adelante. Se podría dar más adelante y yo creo que puede ser uno de los objetivos del fabricante, ¿verdad? Por eso están haciendo todos estos estudios y creo que debe ser ese el objetivo, por lo menos es generalmente el mecanismo que ellos utilizan. En realidad todos los productores de vacunas, no solo este. De presentarse entonces esa posibilidad de esa situación, se podría entonces solicitar que efectivamente se vean de lo que falta Sputnik Light y entonces se pueda ampliar, digamos, lo que tenga que ver con el plan de vacunación, que se pueda ir destinado a otras personas. Sí, nosotros tenemos una resolución con respecto al uso de emergencia. Obviamente una autoridad de referencia seguramente primero la va a aprobar y nosotros veremos después de homologarla o no. Pero el uso de esa vacuna ya está determinado por Vigilancia de la Salud y el programa de inmunizaciones. Para el doctor Castro, pasando un poco a otra vacuna y aprovechando también, doctor, ¿hay calendario de vacunación para Pfizer? En este caso hasta hoy, ¿cómo va a continuar eso con la segunda dosis y qué va a pasar con los que no le recibieron? Bueno, nosotros estamos culminando con un cumplimiento de toda la población de 85% en relación a la primera dosis, los que reciben la segunda dosis. Es sumamente gratificante ver esas cifras y posteriormente va a resultar en un impacto positivo en lo que es la población. Al culminar la jornada de hoy vamos a hacer un análisis al respecto y se va a anunciar el próximo viernes cómo va a continuar
la vacunación con Pfizer en aquellas personas que no pudieron acceder hasta el día de hoy y cómo continuaría también con el resto de las plataformas. Recordemos que hoy, mañana y el viernes estamos con Sputnik, componente 2. Recordemos que en Capital se está administrando también AstraZeneca hasta el día de mañana y Pfizer en todo el país hasta el día de hoy. Así que el próximo viernes haremos el anuncio de cómo continuar con todas las plataformas. Doctor Castro, probablemente, ¿qué le decimos a la gente que el día de hoy está esperando de las 4 o 5 de la mañana por su segundo componente de Sputnik y que muchas quizás no le toque más inclusive? Porque van a decir, pero 93% ya con la primera ya tengo, inclusive similar a Moderna, inclusive igual que Pfizer, tendría, y de igual manera tiene que vacunarse necesariamente con la segunda dosis. Yo creo que tu pregunta tiene varias respuestas y es muy importante ser claro en el mensaje, ¿verdad? El primer punto es que siempre mencionamos que la prioridad del Ministerio de Salud es completar el esquema establecido. Y eso yo particularmente creo y también me animo a decir que todo el equipo lo va a sostener. Hay un enorme esfuerzo en que las cosas sean así. Y se van completando las segundas dosis con una alta participación de la población, con un tremendo impacto positivo. Vamos a seguir nosotros con este esquema y al igual que lo que ocurre en la historia de la humanidad, de la medicina y de la vacunación, de la vacunología, los datos sirven para ir evaluando posteriores procesos, pero hasta el momento es un análisis puntual en relación a una vacuna, en relación a una población y que también lo están haciendo con otros países. O sea, no podemos ser categóricos que esto ya representa relajarnos en la segunda dosis. Esa es la primera respuesta. La segunda, el 18, 19 y 20 de agosto corresponden la vacunación de las personas que se vacunaron hasta esa fecha. Y la provisión de las dosis corresponde a la cantidad de personas que se van a presentar. No va a faltar dosis para esas personas que se presentan hasta esa fecha. ¿Cómo continuamos a partir del 21 de mayo en adelante? Ante la llegada del domingo, lunes a la mañana, vamos a continuar con las segundas dosis de aquellas personas que recibieron su primera dosis a partir del 21 de mayo en adelante. Con lo que quiero decir es que las dosis están garantizadas, hay confirmación de llegada para el próximo domingo, lunes, va a continuar el segundo esquema y alentamos a la población a que se vaya convocando los vacunatorios de acuerdo a la fecha que le corresponde y sin preocupación porque las dosis están. Sí, buenos días. Para el doctor Sequera. Doctor, tomando en cuenta sus conferencias anteriores, usted decía que se llegó a la efectividad en base a internaciones y fallecidos por COVID-19. ¿Cómo es que Sputnik V entonces llega a la confirmación al decir que, por ejemplo, no hay ausencia de síndrome de Guillain-Barré si nunca Salud Pública hizo un seguimiento de casos? Nunca se llamó a una persona vacunada con Sputnik V para decir tuviste o no tuviste. Ese seguimiento de casos, ¿cómo es que...? Estamos hablando de Guillain-Barré, no es moco de pavo. O sea, cuando hay diagnósticos de gravedad asociados a la vacunación, que son los ESAVI, ¿verdad? Nosotros registramos eso. O sea, los médicos denuncian eso, ¿verdad? Esto yo creo, cualquier problema de salud que fue inmediato o que un tiempo y el médico considera que está asociado a la vacunación, nos informan, ¿verdad? Y hay varias sospechas. Y hay siempre, de hecho, la vacuna que más efectos adversos tienen en todo el esquema de vacunación de nuestro país es la de la fiebre amarilla. Y todos los años nosotros tenemos avisos de ESAVI, ¿verdad? Como nosotros le llamamos de eso, ¿verdad? Pero una vacuna que no dudamos para ponernos para irnos de vacaciones, ¿verdad? Entonces, el sistema de salud funciona de esa manera. Cuando el médico sospecha, un paciente que está internado, está grave, y el médico sospecha esto de la vacunación, se activa un sistema. ¿Sí? Y el caso de Guillain-Barré es un caso grave, ¿verdad? No sé si Héctor, si quería comentar. ESAVI implica eventos supuestamente atribuibles a vacuna e inmunización. Se hace una vigilancia activa
de todos los eventos que pueden estar relacionados cronológicamente con la vacuna. Por ejemplo, si una persona recibe la vacuna y al día siguiente, ese día o días posteriores, desarrolla algún síntoma o signo que no tenía previamente, consulta y el médico hace la notificación. Y también en el sitio web del Ministerio tenemos un apartado para que se haga la notificación si es que aún no consultó la persona. Todo esto nosotros hacemos recogiendo los datos, analizando, y además hay un comité nacional de SAVI donde hay expertos que se reúnen para cerrar estos casos, y en este grupo hay distinguidos colegas de diferentes especialidades que están trabajando en eso. Eso forma parte de lo que es la vigilancia fortalecida cuando se instala una vacunación masiva, que también nosotros tenemos asesoría de la OPS, OMS y agencias internacionales. Sí, una última consulta. ¿Se puede acceder a ese estudio realizado por Vigilancia de la Salud? De todas las vacunas estoy hablando, Pfizer, Moderna. Como dije al principio de la conferencia de prensa, nosotros tenemos el compromiso de publicar eso. Los países generalmente publican eso cuando alcanzan el 50% de cobertura. Ahí publicó Argentina, en la región por lo menos, ¿verdad? Yo mientras tanto puedo ir sacando algunos resultados preliminares, como hice en una conferencia pasada, ¿verdad? Vamos a ir sacando algunos resultados preliminares, los que ya vamos cerrando, pero nos ponemos como compromiso del Ministerio de Salud hacer un informe de todas las vacunas, su efectividad, con una dosis, con 2 dosis y todo eso.